AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos queridos amigos a este programa. Hoy vamos a tocar el tema del arte que siempre nos convoca, nos atrae y hemos denominado a este programa Formas y Figuras, porque las formas, los dibujos, los colores se entrelazan para dar vida a creaciones que nos impactan, que nos inspiran, que a veces nos golpean también. Por ello, el día de hoy pues vamos a hablar sobre arte, recordando que hay muchas manifestaciones del arte, que hay formas clásicas, que hay otras más libres, abstractas, que cuentan historias, que denuncian, que de alguna forma dialogan con los interlocutores, que somos todas las personas. Y el día de hoy vamos a tener a destacados artistas y empezaremos con Amparo Garzón. Es una artista plástica con más de 40 años de trayectoria. Ha trabajado como pintora, escultora, maestra y también sanadora. Ha trabajado mucho temas de investigación, de simbolismo colectivo, la espiritualidad en el arte, y el día de hoy pues va a hablarnos sobre esas diferentes facetas de su vida. Bienvenida, Amparo. Gracias, muchas gracias por tenerme y por poderme permitir, por mí y por otros tantos artistas, poder impartir todo este mensaje, porque en realidad el artista es un comunicador. Yo siempre digo que somos viajeros de universos invisibles y creadores de universos visibles. Es verdad. Amparo nace en Colombia. ¿En dónde? Nací en Bogotá, Ya. Viví en Colombia, estudié en Colombia en la Universidad Nacional, estuve viviendo en Colombia como hasta mis 25, 26 años y de ahí me convertí en una ciudadana del mundo. Vine para Ecuador a hacer exhibiciones, me quedé aquí en Ecuador, me enamoré, me convertí en una ecuatoriana de corazón. Qué bueno. Me casé aquí, en la iglesia del Guápulo. Nació mi hija, que es mi regalo más maravilloso. Ahora tengo una nieta. Entonces, por supuesto que Ecuador para mí es tan importante, es parte de mi esencia y parte de mi vida. Aunque ahora viva en Nueva York. Sí, luego me fui a vivir a Florida, bastantes años, como más de 20, y ahora hace unos 12, 14 años ya que vivo en New York. Ahora, ¿cómo ha combinado estas dos facetas fundamentalmente de su vida? Por un lado el arte y por otro la sanación, diríamos así, a través de una serie de disciplinas que usted practica. Sí, he hecho realismo mágico, investigación en realismo mágico por casi 45 años que llevo mi carrera. Siempre he sido una artista plástica. Y entonces, pasado el tiempo y con la interacción entre los coleccionistas y mi trabajo y los observadores de mi trabajo, empecé a entender que el arte también tenía otros caminos y empecé a investigar. Yo soy una artista de investigación, me gusta mucho la investigación, la metodología, entonces empecé a buscar a través de los procesos energéticos y las terapias llamadas holísticas, cómo podía trabajarlas con el arte, hacer una fusión. Y fue encontrando un nuevo movimiento, porque no es una escuela, que se llama Healing Art, en donde todavía no tenemos como una traducción en español, pero la función de Healing Art no es ni artes terapéuticas ni tampoco artes expresivas, porque nosotros no somos terapeutas, pero sí tomamos toda la parte de la neurociencia, toda la parte de la psicología y las terapias energéticas para poder tener una interacción entre la obra y el espectador, que el espectador no solamente sea un espectador lejano, sino que sea un partícipe de la obra también con el artista. ¿Y usted ha conllevado estas dos áreas paralelamente? Al principio paralelo, ahora, porque hacía trabajo de investigación, y luego ya me he unido mucho más a este movimiento que se llama Healing Art, que es la unión del arte y la ciencia, para convertir un nuevo movimiento de arte mucho más en donde el ser humano entra como un ser humano, en donde su parte física, emocional, mental, espiritual y su parte más profunda se convierten en una obra de arte y lo vemos y lo tratamos como tal. Qué importante, pero volviendo al arte, ¿cómo se concibe a sí misma dentro de las corrientes artísticas? ¿Figurativa, neofigurativa, realista, abstracta? Soy todos los movimientos juntos, porque de eso es lo que se trata ahora Healing Art.
Cuando estuve, todavía, claro que sí lo hago porque ese es mi corazón, haciendo realismo mágico, basándonos en todo lo que es simbolismo colectivo, trabajamos muchísimo con los principios y los arquetipos de Carl Jung para poder interpretar y poder que el artista y el espectador podamos entrar como dentro de ese inconsciente y mover todas esas emociones y hacer que haya ese diálogo maravilloso sin palabras, sino más hacia el sentimiento y más hacia la profundidad del ser a través de una obra de arte, que haya más un autodiálogo. Y eso es lo que me ha derivado a empezar a trabajar, y hace algunos 20 años, a trabajar en lo que es Gilinar usando la neurociencia y hacer interactiva la obra. Para eso, por ejemplo, tengo una escultura en la ciudad de Guayaquil que inauguramos en el 2016 en el Parque Lineal, que es un camino de reflexión. Está en el Parque Lineal, es una escultura de unos 60 metros de larga más o menos, por 3-4 metros de alta, totalmente interactiva, en donde trabajo todo lo que es la interacción del hombre y la columna vertebral, cómo el desarrollo de la columna vertebral ha desarrollado a ese ser humano y nos ha traído hasta donde estamos, cómo toda esa evolución funciona y cómo todo ese campo energético y electromagnético que maneja la columna vertebral nos puede ayudar a entrar dentro de nosotros mismos, pero a través de una escultura. Maravilloso. Ahora, por lo que he visto, también usted toma muchos temas de la naturaleza, ¿no? Sí. Que eso es tan importante. Llevo trabajando investigación sobre el árbol, yo creo que como unos 30 años o un poquito, por ahí unos 30 años, sí, que empecé a hacerlo en realismo mágico. Entonces toda la parte de simbolismo del árbol, ¿por qué? Porque el árbol está presente en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la Tierra. El árbol está en todas las religiones y las filosofías, con un simbolismo muy poderoso. Entonces ahora, por ejemplo, a la Cumbre de Sostenibilidad de este año 2025, vine con un mural interactivo, que es un trabajo que llevo haciendo que se llama Todo crece bajo la sombra del árbol, incluidos tú y yo, en donde no solamente trato lo que es el árbol en sí, en su simbolismo, sino también un paralelo con lo que es el árbol genealógico, porque nosotros también crecemos bajo la sombra del árbol de nuestros ancestros. Sin raíces no hay futuro. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber quién soy y cómo puedo cambiar la historia. Y lo mismo sucede con el árbol. El árbol, su simbolismo es muy lindo, es el que yergue sus raíces a lo más profundo de la tierra y toma la vida de la tierra, luego sube en el tronco que es nuestro presente y lo que ya está sobre la tierra y expande sus ramas y sus hojas y sus frutos hacia el universo, hacia el cielo, buscando esa inspiración que nos hace únicos. Eso es extraordinario. Ahora, en cuanto a materiales, veo que hay esculturas en bronce también y por supuesto pinturas y dibujos. Sí, trabajo básicamente óleo sobre lienzo. Eso es más lo que he hecho siempre desde que estaba en la universidad. Y también empecé a incursionar en la escultura, me gusta mucho el bronce, me gustan mucho los elementos que son respetar el elemento tierra, que viene de la tierra. Entonces trabajo el bronce también en esculturas pequeñas y de mediano formato, y también cuando hago esculturas grandes los hago también en piedra de río, por ejemplo. También le hago con metales y con concreto, todo lo más natural que puedo sin dañar el medio ambiente. En Nueva York, ¿cómo le ha ido? ¿Está haciendo exposiciones? ¿Tiene allá su taller? ¿Dónde trabaja más cómodamente? Trabajo, ahora después de la pandemia me quedé muy feliz trabajando en un estudio en casa. Entonces reacomodé toda mi casa y antes no lo hacía así. No tenía un estudio. Si tengo que hacer obras muy grandes, alquilo un estudio grande, pero igual me quedé muy feliz en mi casa. Y también Roberto Preciado, que es mi esposo y es el que me ha representado por 37 años, él entonces tiene una galería en Chelsea que maneja arte contemporáneo, pero se basa mucho de varios artistas. De varios artistas. Hemos llevado bastantes artistas ecuatorianos. Qué bueno. Y apoyamos mucho el arte latinoamericano. Es muy importante.
y que necesita tanto impulso, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, porque es tanta la cantidad de arte que se mueve en Nueva York, por ejemplo, que para el arte latinoamericano es difícil. A veces es difícil abrirse caminos, Mucho, sí. Y mucho. para países como Ecuador tal vez un poco más difícil, ¿no? Sí, sí, los países más pequeños, no sé, es más complicado. Entonces hacemos ese esfuerzo enorme, porque lo es, de poderlos representar y poderlos llevar. Yo trabajo en la galería un poco más hacia la parte de curaduría, de los artistas que van, qué obra va a ir, y ya el resto sí es trabajo de la galería. ¿Cómo sienten la acogida de la gente? Muy bien, muy bien. La gente es muy abierta. El americano y el europeo es muy abierto a nuestra cultura, y entonces quieren saber, quieren entender. Por ejemplo, el trabajo de laboriosidad, de la mano del artista en la obra de arte, lo valoran muchísimo, pero es un trabajo de educación y de promoción muy grande. Permanente. Amparo, ¿usted tiene ayudantes para hacerles las obras de mayor envergadura? Cuando ya son las esculturas, por ejemplo, la escultura en Guayaquil, yo siempre trabajo con mano de obra del país a donde voy, y eso sí, todo es ya con bajo talleres. Su dirección, y ¿no? bajo mi dirección, y estoy trabajando siempre con ellos. Cuando hago escultura en bronce voy a España y es lo mismo, pero todo lo que es mi obra en dibujo y todo lo que es mi obra en óleo, nunca he usado talleristas, porque amo lo que hago y me gusta disfrutarlo por mí, para mí y para poderlo compartir, sí. ¿Cómo se ve a futuro, Amparo? Ay, quisiera pensar mucho en el futuro. Me gusta vivir mucho en el presente y dar como un paso cada día para estar segura de lo que hago mañana. Pero hay exposiciones a la vista. Sí, tengo como unas 4 ferias de arte. Me gusta mucho asistir a ferias, me han invitado a ferias de arte y hacer una que otra. ¿Dónde va colectiva. a estar? Voy a estar en New York, Yeah. Voy a ir a una feria a Long Island y voy a estar en una feria en New York, ahora pronto. Luego también espero poderlo hacer, voy a estar otra vez en la Cumbre de Sostenibilidad haciendo otra obra interactiva que ahora como las fue recientes, muy sí. linda. Sí, el mural es verdad, interactivo muy linda, sí. fue muy lindo. Obtuve una respuesta preciosa, entonces todavía la vamos a mejorar más para poder ser más y más interactivo y que el espectador sea un artista de verdad con el otro artista. Nunca para. No, ese es mi Está trabajo. siempre trabajando Sí. y disfrutando con su trabajo. A mí me gusta mucho mi trabajo, de verdad que sí lo disfruto. Soy muy perfeccionista, soy muy laboriosa, soy muy exigente con mi trabajo y lo que disfruto mucho es investigar. Una última pregunta respecto a la mezcla entre arte y sanación, Hiking, ¿cómo se llama? Healing Art, que Healing es como Art. el arte en los procesos de cambio. Ya, ¿esto hacia dónde va? ¿A quiénes va dirigido? ¿Es para terapia? ¿Es para qué? Todavía nosotros estamos como dando los primeros pinos. Los artistas lo hacemos como artistas, digamos así como hicimos el mural de interactivo, o como yo tengo la escultura en Guayaquil, sin que deje de ser arte, utilizar toda la parte de neurociencia, el conocimiento psicológico, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo, cómo podemos conectar el cuerpo con las emociones, cómo el individuo puede descubrirse como un cuerpo, como esas emociones cuando se acercan a la obra de arte, y cómo llegar a ese contacto con el alma, porque es el alma en realidad la que viene como a vivir esta experiencia, y el alma con el arte se fluye, emerge a ese cuerpo y a esas emociones, y entonces profundizarlo en la parte espiritual. Nosotros no hacemos terapias, aun cuando podemos trabajar con los terapeutas a través del arte. Me parece súper interesante. Queremos agradecer a Amparo Garzón. Recuerden que a través de este programa vamos entrando un poquito en el alma de nuestros artistas invitados y agradecemos su presencia en estos breves días de permanencia en el país. Gracias, Amparo. Y queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros, y estamos ahora
honrados con la presencia de Miguel Betancourt, un muy reconocido artista plástico ecuatoriano con una amplísima trayectoria. Ha participado en el Pabellón Latinoamericano de Arte en Beijing, ha estado en Viena, ha estado en diferentes ciudades asiáticas, también en Tokio, en Seúl, invitado a la Trienal de Arte Latinoamericano en Nueva York en el 2022. Ha recibido varios premios, el premio Polo Krasner otorgado por la Fundación homónima en Nueva York, la condecoración Osvaldo Guayasamín concedida por el Consejo Metropolitano de Quito, entre otros. Así es que bienvenido, Miguel, a este programa. Gracias por la invitación. Nuevamente, porque hemos tenido ya otras oportunidades de conversar, Miguel, pero siempre es bueno hacer un recordatorio de cómo ha sido la trayectoria, cuando empieza Miguel Betancourt y cómo va desarrollando diferentes facetas y diferentes series, ¿no? Porque lo hemos visto con las meninas, una menina que eso es un honor muy grande en las calles de Madrid, ¿no? Así es, pero lo hemos visto en abstracto, lo hemos visto haciendo paisajes de Quito. Cuéntenos un poquito esos inicios y esa evolución. Bueno, sí, claro, uno va pasando el tiempo y va ganando en años también y en experiencia, ¿no? Ciertamente he desarrollado varios temas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo arquitectural, que es un tema que me ha atrapado bastante tiempo y que ahora justamente voy a presentar una exposición este 23 de mayo en La Habana, en la Casa Museo Guayasamín. Una exposición que se mantiene activa esa casa, Está ¿no? activa, una Qué exposición bueno. binacional con un artista local de allá de La Habana, muy bueno. Él es Javier Barreiro, así es que los dos vamos a ocupar 2 espacios allí y estoy muy entusiasmado porque además tengo otros intereses culturales dentro de La Habana, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas. Lo arquitectural. Lo arquitectural. Otro de los temas y que me atrapa también permanentemente es lo arbóreo, ¿no? Yo soy persona de campo, vivo en Cumbayá, rodeado de un jardín, en fin, que yo mismo lo cultivo. Un jardín maravilloso, maravilloso, ¿no? Lleno de frutas. Gracias, y flores sí, también. Flores, maravilloso. Entonces sí. es un tema que me atrapa desde siempre, ¿no? Lo arbóreo, y de ahí ha habido una serie de derivaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que me entusiasmó mucho, que lo hice hace un gran tiempo, ¿no? 1992 empezó esta, Selva Ojival, un solo nombre, ¿no? El título lo bautizó Hernán Rodríguez Castelo. Fantástico, Selva Ojival tenía que ver, claro, claro, con lo profano y con lo místico, ¿no? Y la ojiva, Y la de las ojiva, claro, catedrales, o la claro. ojiva catedralicia o la ojiva de la naturaleza, ¿no? Sí. Este es un tema así fundamental. Lo otro de los temas que también me llevo en el corazón es el que se relaciona con lo ancestral, ¿no? He estado desde siempre enamorado, diría yo, de las figuras de Valdivia, ¿no? De las Venus de Valdivia. Claro, entonces es un tema gravitante y muy actualizado, ¿no? Porque igual sigo trabajando sobre eso y es algo que tiene que ver con una exposición que voy a presentar próximamente aquí en Alianza Francesa para septiembre, el 17 de septiembre, ya tengo fecha y demás, ¿no? Y así, estos han sido 3 temas, pero hay otros más, por ejemplo, el tema ibérico, ¿no? La influencia que tenemos nosotros de España, de Italia, es grandiosa, ¿no? Y eso me llevó un día digo, en el 2016, después de haber visitado el Museo del Prado, al año siguiente, después de haber estado en el Museo Picasso en Barcelona, decidí yo también hacer mi recreación, ¿no? Guardando las debidas distancias, sobre Las Meninas de este gran cuadro de Velázquez. Y claro, no me salió 1 o 2 cuadros que a veces suele ocurrir cuando uno se inspira en una obra de arte importante, ¿no? Sino que me salió más de 60 piezas. Toda una serie. Entonces sí. Eso expuse en la Alianza Francesa, también en Cuenca. Me acuerdo que ya se nos había ido el poeta Efraín Jara Hidrobo y su hijo me dijo, sabes que el deseo de papá era que tú hicieras una exposición aquí, así que lo expusimos ahí en la Casa de la Cultura como un homenaje póstumo a Efraín, ¿no? Y bueno, de ahí se hizo un video, Agencia F me hizo una entrevista y eso ha rodado, ¿no? Y me acuerdo que alguien me llamó un día y me dijo, sabes que en el metro de Madrid acabo de ver un vídeo sobre tu exposición de Las Meninas, cuéntame cómo es esto, en fin. Y claro, me quedé un poco asustado. No se había palanqueado ni nada. No sabía nada. Y Era, bueno, sí. pasó eso hasta que pasó un tiempo y luego recibí una invitación, ¿no? De allá de España, del ayuntamiento, en fin.
y me incluían dentro de esta programación. Las Meninas salen a las calles, que ahora ya están en la 7ª edición. Es un evento que lo hacen los españoles en Madrid en el otoño. Entonces yo fui a pintar en situ, ahí en un taller, y tuve una experiencia maravillosa allí. Y ellos bueno, le dan el... sí, es una efigie ya preestablecida, ¿no? Sobre eso uno tiene que participar con su propio estro, ¿no? Y su estilo, en fin, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, hay muchas cosas relacionadas con el Ecuador. Una de ellas era precisamente lo de los guayacanes, ese florecimiento que es una ritualidad maravillosa, ¿no? Y están de por medio los quindes, y ahí la cara el rostro de una Venus de Valdivia, y se me ocurrió también a manera de cabellera un poco simular los quipus, ¿no? Entonces había una suerte de inclusión de varias esencias en esta menina, que lo bautizamos finalmente allí con el nombre de Los Guayacanes Florecen en Madrid. Entonces era un tema o un título que achuntaba muy bien al evento, ¿no? y a mi aporte. Entonces esa escultura se exhibió por el otoño, pues allí en el Parque de Salamanca. Y luego pues está en el Banco del Pichincha, honrosamente allí en Madrid, ¿no? En Madrid, sí. Así es que... Pero qué interesante es ver todos estos cambios y estas diferentes temáticas que a veces se vuelven recurrentes porque regresa a ellos, como por ejemplo no, claro, lo arquitectural, lo geométrico, sí. Pero también está el paisaje de Quito. El paisaje de Quito, claro, es un tema que me había olvidado, claro. Lo que pasa es que está tan cercano y parte de eso lo voy a exhibir dentro de lo arquitectural ahora en La Habana, ¿no? En La Habana. Es un mano a mano entre la visión de Barreiro sobre su Habana y un poco hay también un atisbo así de protesta, en fin, ¿no? A la ciudad y cosas así. Y lo mío se enmarca dentro del testimonio, de lo poético, ¿no? Porque es una reflexión sobre Quito. No soy un pintor que pongo el caballete y me pongo a pintar emblemas de la ciudad, ¿no? Sino que es todo a través de la memoria. Entonces allí hay una suerte de trabajo con el color, ¿no? Trabajo con la abstracción, porque sí he venido pintando de a poco la ciudad, pero ahora como que me interesa mucho llegar al abstracto y en eso estoy, ¿no? Entonces es un tema que, digamos, lo arquitectural es un tema madre, un tema grande, ¿no? Y que dentro de este tema pues hay algunas variantes, ¿no? Lo arquitectural empezó ciertamente en el 90 cuando tuve oportunidad, en el 90 del siglo pasado, ¿no? Cuando tuve oportunidad de visitar por primera vez Machu Picchu. Entonces esa construcción inca realmente me atrapó muchísimo y eso me dio alas como para desarrollar toda una serie con variantes y cosas, ¿no? Y luego, claro, los viajes ha hecho que tenga la oportunidad de conocer otras ciudades en el mundo y siempre una u otra ciudad me dejan una huella en la memoria y pues de ahí empieza todo, ¿no? Y Quito, claro, es la ciudad que está aquí, es de la ciudad de mis ensueños, que es la ciudad de la que he vivido toda la vida. Desde su posición como cumbayocense, cumbayeno, ¿cómo se le llama? Cumbayeño. Cumbayeño, sí. De Cumbayá, ¿no? Porque Miguel es de Cumbayá. Yo soy nativo de allá de Cumbayá, sí, soy nativo. Pero bueno, el colegio y demás, y todas las cosas, mis actividades culturales las hice en Quito, ¿no? Entonces, y Cumbayá es parte de muy Quito, de memoria, es uno de ahora los valles, parte, claro. ¿no? Y volví a Cumbayá después de, en realidad, 30 años, ¿no? Volví a Cumbayá y estoy afincado en este momento. Volvía con una intención, primero, claro, de ocupar nuevamente mi terruño y segundo, un poco de respirar la congestión que se estaba dando aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Pero, y esto es una alerta y una protesta, porque ahora venir de Cumbayá a Quito sí es un verdadero problema. Ahora, por ejemplo, me ha tomado cerca de 1 hora para llegar acá, ¿no? Desde San Juan Alto, Cumbayá. Y es que a veces hay mucha congestión y eso es un tema, esto aparte, ¿no? Es un tema que habrá que resolver posteriormente, la viabilidad hacia la población. Es importantísimo, pero Miguel, detrás de Miguel Betancourt hay mucha factura, mucho trabajo, mucho estudio. ¿Cómo mira así en retrospectiva lo que ha hecho a lo que está haciendo ahora? Bueno, ocurre que hay un cúmulo de experiencias que se van dando y que en algún momento resurgen después de un tiempo.
Me explico. Por ejemplo, el tema de las meninas, y que es un tema que inclusive... Pero que usted lo asimila un poco a las Valdivias, o bueno, sí, todas esas, por supuesto que son se dan figuras femeninas, se dan todas esas conjugaciones, sí. Pero lo que quería decir es que comenzó esto en el 15 o 16 y lo sigo trabajando. Es más, el año pasado expuse conjuntamente con Jaime Zapata y Jorge Perugachi una exposición en un museo de Madrid, en un museo muy importante, el Museo de América, y ahí estuvo la exposición por 4 meses, ¿no? Entonces esta exposición tenía que ver con la feminidad y allá llevé también unas piezas relacionadas con lo de las meninas, ¿no? Quería decir que todo esto de las meninas no empezó en este momento, en el 2015, realmente cuando pude estar viendo las variaciones de Picasso, sino mucho antes, a partir de mis estudios que hice de literatura en la Universidad Católica. Allí recibí un curso con Diego Araujo, que ayer lo vi, cierto, en la ceremonia de la academia. Con él recibí un curso intensivo sobre el Quijote, ¿no? Todo ese siglo XVII, ese siglo de oro, ¿no? Es el siglo en el que emerge y se hace esta gran obra, ¿no? Que para los españoles es la obra emblemática de España, ¿no? Que son las meninas. Entonces, desde aquella época venía haciendo variaciones, una que otra cosa. Y como que le trabajaba el cerebro y la sensibilidad. Sí, eso es lo que ocurrió. Entonces, con el tiempo se ha ido dando cosas y se van acoplando hasta que de pronto sale. ¿Qué debió ocurrir en mi vida? Que, claro, me conmovió esta exposición o esta serie de Picasso que está en el Museo de Barcelona, ¿no? Y eso me dio pie para que por fin madurara y sacara una resultante, ¿no? Que fue mi variación. Entonces, ahora voy a Cuba y voy con intereses así muy especiales, puntuales, culturales, por ejemplo, y para comprender inclusive toda la complejidad de los textos de Carpentier, que eso los leí hace rato, ¿no? Por ejemplo, Tientos y Diferencias, en fin. Quiero adentrarme un poco en la pintura de Portocarrero, que es un pintor fundamental de Cuba, Amelia Peláez, y por supuesto Wilfredo Lam, ¿no? Que los conozco, sí, pero un poco así de lado. Quiero ir a estudiar también allí. Al sitio donde... donde... No estamos hablando de un estudio formal, Miguel, sino de ese estudio que se hace visual, en la práctica, viendo y sintiendo el ambiente. Sintiendo, claro, ¿no? Y sintiendo la tierra, ¿no? La donde tierra nació y todo donde eso, estuvieron, ¿no? sí. Y para ello, inclusive, claro, tengo otra pretensión muy linda y estoy un poco tratando de que eso ocurra, ¿no? Quiero conversar con Leonardo Padura, ¿no? Que es el escritor contemporáneo, ¿no? Mire, todos estos elementos realmente me consolidan, me fortifican y pues me imagino que también enriquecen mi propuesta plástica. Claro, ¿no? que sí. Ahora, Miguel, con toda esa experiencia que usted tiene, ¿cómo usted tiene una visión en general del arte ecuatoriano actual? Porque el arte ecuatoriano tiene grandes escultores, ¿no? Algunos que tienen renombre internacional, otros que tal vez no pasan las fronteras o no pasan de lo latinoamericano, pero tiene una riqueza enorme que tal vez no hemos sabido difundir de la mejor manera. Nos pasa como en la literatura, ¿no? No entramos en el realismo mágico y a veces no se cita a todos los grandes artistas ecuatorianos cuando se hace el recuento de la pintura latinoamericana. Sí, usted lo ha dicho, la falta de difusión, ¿no? Hay un buen número de artistas ecuatorianos que deberían estar continuamente visibilizados, ¿no? Y que, digamos, ya han muerto, ¿no? Se me viene a la memoria, ¿no? Todo el grupo BAM, por ejemplo, toda esa generación, ¿no? Estoy hablando de Viteri, de Almeida, de Villasís, Tábara y demás. Estoy hablando, bueno, de los grandes artistas, ¿no? Del realismo socialista, ¿no? Paredes, Kingman, Guayasamín, en fin. Guayasamín es casi la excepción, sí, diríamos. Porque es el que más se ha difundido, pero sí. Es porque también han tenido todos los canales de difusión, ¿no? Y ha habido una autogestión, lo cual me parece... Y una fundación detrás de eso que la sigue manteniendo la familia. Les quiero contar una experiencia, y esto es que en el 2006 tuve la oportunidad de conocer, y vino a mi estudio, claro, Luciano Benetton, este modisto famosísimo, italiano, la marca, ¿no? Benetton, claro. Claro, llegó y un poco él estaba haciendo un recuento, una panorámica así del arte en Latinoamérica, ¿no? Y estaba
ya había estado en Perú y estaba muy impresionado, ahora iba a Colombia, porque lo de aquí de Ecuador casi no había información, Claro. Estamos hablando del 2006, quizá ahora el internet Un poco más, es pero más no enriquecido, tanto más, no tanto más. Entonces él se estaba simplemente pasando, no sé realmente el momento en que tomó contacto conmigo, pero yo me sentí muy honrado, vino a mi estudio, en fin, vino por segunda vez en 2 años y luego inclusive salió un proyecto muy lindo. Él fundó lo que ahora es Imago Mundi, que es un museo muy activo en una antigua cárcel, y allí están todos los libros que se ha hecho sobre el arte contemporáneo de los diferentes países, y pasan de los 160 ya, ¿no? Y están incluidos en estos países, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Países un poco alejados, ¿no? De esa centralidad Pero del tema del arte. me acuerdo que en la segunda ocasión yo pregunté a Luciano Benetton, que él obviamente estaba muy familiarizado con el arte de Argentina y de Chile, ¿no? Porque ahí tiene sus territorios, en fin. Entonces él me decía, no, pero que él estaba impresionado del arte de aquí del Ecuador. Qué bueno. Y debo narrar esto porque, claro, era una visión de un hombre muy sensible, muy adentrado al arte, y que lo veía desde fuera, ¿no? Entonces no podía creer las cosas que había visto y adquirió aquí, que ahora, por supuesto, están en reviso en sus espacios, ¿no? Pero Obra de arte ecuatoriano. Porque la moda bebe mucho del arte. Algo Pero por hizo, supuesto. diríamos, y esto daría para conversar larguísimo, Olga Fish, con Por supuesto, recuperación claro, de ella con lo popular, a través de ¿no? los textiles, Sí, de lo sí, popular, sí. ¿no? No, Pero es hace un papel falta fundamental. mucho por hacer. Miguel, nos quedamos con ganas de seguir hablando, pero lo haremos en otra oportunidad. Con todo gusto. Y quiero agradecerle también porque no solamente está aquí con nosotros, sino es una de las personas, de los grandes artistas ecuatorianos que está contribuyendo con esta subasta de arte que haremos el 10 de junio y en donde estará también una obra de Miguel Betancourt. Muchísimas gracias, Miguel. Encantado, gracias por la invitación. Con ustedes, queridos amigos, seguimos luego de una pausa. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa que le hemos dedicado al arte pictórico, y tenemos la suerte de contar aquí con una gran persona, un gran ser humano, pero también una gran pintora. Se trata de Elizabeth Taipe. Ella es quiteña, tiene estudios en arte en la Universidad Central del Ecuador, y yo diría que además ella es parte de una familia de artistas, porque su esposo es artista, su hijo es artista, en fin, está en este ambiente desde hace mucho tiempo. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito cómo empieza su inquietud por el arte. Cuando era niña, cuando estaba en la adolescencia, cuéntenos. Empecé cuando era niña, tendría unos 10 años, 12 años más o menos, que ya me acuerdo. Sí. Mi papá tenía una rotulación, se llamaba antes, o donde se hacían los letreros de acá de Quito. Y hacía su diseño gráfico, él, me imagino. Claro, contrataba dibujantes, entonces diseñaban el letrero, cómo va a quedar. Y desde ahí me llamó la atención y me gustaba verles a los jóvenes cómo dibujaban y luego cómo realizaban el letrero. Y entonces empecé ahí a dibujar yo también, a bocetar, a involucrarme. Luego pasaron los años, mi papá se fue, nos dejó. Sí. Somos 3 hermanas, mi mami. Mujeres. Mujeres. Todas, yeah. Y entonces mi papá nos dejó, mi mamá tomó las riendas, nos educó. ¿Del negocio de rotulación también? Siguió la rotulación, siguió fotografía, con eso nos educó. A las tres hijas. Es una historia de una mujer linda, valerosa. de una mujer valiente, muy admirable. Mi mami tuvo solo la educación primaria. Yeah. Pero fue una mujer tan valiente que nos sacó adelante a las 3 hijas. ¿Y usted decidió seguir artes plásticas? Seguí artes plásticas. Cuando entré al colegio, igual tuve unas grandes maestras. Ellas me vieron que tenía el potencial del dibujo y habilidad, y ellas me recomendaron, me dijeron, entra a la Facultad de Artes o algo que tenga que ver con las artes. Y es una anécdota que tengo, que me fui a inscribir en la facultad. Quería ser también maestra, profesora. Yeah.
me fui a la Facultad de Filosofía a inscribirme para profesora y se acabaron los cupos. Y ahí me recomiendan, me dice, anda a la Facultad de Artes, a lo mejor ahí puedes conseguir allá hay también. un cupo, claro. Fui allá y justo me inscribieron, me dijeron, sí, no hay ningún problema, pero para entrar a la facultad, al primer año tenía que venir de un colegio de artes. Y resulta que mi colegio no era de artes, era el Gran Colombia, y me dijeron, entonces tienes que hacer un preartístico. Digo, bueno, total que ya voy a las clases, ya me inscribo, me matriculo todo y me han puesto en primer año. O sea, no hice el preartístico. Pero no necesitó tampoco, porque usted ya tenía la experiencia, ¿no? Sí, o sea, claro. Y luego también fue otra bendición que tuve, que le conocía ya a mi esposo. Él venía de un colegio de artes del Daniel Reyes de Ibarra y fuimos compañeros. Y desde allí marcharon juntos. Y desde ahí marchamos, ya cumplimos 40 años de casados. Qué maravilla, y siempre pintando. Y siempre pintando, vivimos de la pintura. Lo que es raro, porque la mayor parte de la gente no puede vivir de la pintura. ¿Y ha bien hecho duro. docencia? ¿Usted ha hecho...? No, solamente la pintura. Solo la pintura. Qué fantástico. Y Jaime igual, o sea, los dos somos solo de la pintura, Jaime hemos Calderón, vivido, así Jaime es. Calderón. Y tenemos, o sea, también fue una bendición de que como los hijos siempre nos vieron trabajando, pintando, dibujando, ellos también se involucraron, iban al taller, cogían las cartulinas, dibujaban, rayaban. Los 3 hijos son varones. Nosotros sí. somos 3 mujeres y hermanas y ellos son 3 varones. Y también dedicados al arte. También dedicados al arte, especialmente mi hijo el segundo, Paul Calderón. Y los otros 2 hijos son arquitectos, que también es Tiene una mucho que rama ver de con las el artes. arte, claro. Esa es mi... Ahora, Elizabeth, lo que más admiramos de usted son esos dibujos de flores y de frutas que tienen una perfección extraordinaria. ¿Cuándo usted descubre que esa es su línea? Porque seguramente al comienzo exploraba y hacía otras cosas. Sí, empecé haciendo paisaje urbano. ¿Ya? Y publicó la revista Cultura del Banco Central, me publicó mis primeras pinturas que hice del paisaje. Pero mientras estaba en la facultad estudiaba y me encantaba los mercados, o sea, nosotros siempre visitamos mercados y me llamaba la atención ver la abundancia que tenemos nosotros, ¿no? Los camiones llenos de naranjas, de cocos, de tomates, todo, ¿no? Porque yo recuerdo esos tomates que usted pinta, que son, o las uvillas, ¿no? O los geranios, en fin, ¿no? Sí, entonces empezó a irse ahí por ahí empecé, dije, este es mi camino y siento el gusto, o sea, me maravillo viendo la naturaleza. Ya, y usted cuando usted pinta, ¿tiene al frente la fruta o la flor que va a hacerlo? No puedo pintar yo sin ver, o sea, Sí, yo tengo que tenerle en la mano, verle, darle vueltas y ver de qué ángulo le tomo. Ángulos. Y entonces yo pinto así con modelos, me consigo... Todo, o sea, para mí es fácil. Claro, no es fácil, no tiene que pagarle a una persona que esté por ahí, ¿no? Como Jaime, por ejemplo, Jaime hace el desnudo, por ejemplo, entonces femenino, ¿no? Él tiene que contratar a la joven, pagarle, y el desnudo es lo más difícil en el arte porque tiene que estar posando ahí. Claro, ahora usted después a lo mejor hasta se come la fruta, ¿no? Hay un amigo que nos molesta y dice, Elisa, después de que acabas de pintar tus frutas, ¿te comes? Digo, claro. Dice, ¿y Jaime qué hace después de que acabas de pintarle? Es una buena pregunta que queda allí, ¿no? Pero qué interesante. Ahora, lo que a mí me impacta también en sus obras es el cuidado de la luz, porque la luz tiene mucho que ver para que realmente podamos captar la esencia de la fruta o de la flor. El brillo, sí. Aquí en el Ecuador estamos en el centro de la tierra y entonces tenemos una luz espectacular que no tenemos en otro sitio. Y justo en nuestro taller tenemos claraboyas para que nos entre la luz y se reflejen los colores. Entonces trabajo con la luz natural. Claro, y lleva mucho tiempo hacer un cuadro porque tiene tanto detalle, las nervaduras, el color, el brillo.
Yo no puedo imaginar cómo yo podría hacer algo así, ¿no? Porque es tomar de la misma naturaleza y resaltarla, porque además sus cuadros son grandes, entonces no es que es el tomate en tamaño natural, es un tomate grande o una uvilla grande con sus hojas. Primero que en la facultad pintábamos con acrílicos, óleos y con pincel. Mi técnica es el aerógrafo, es un soplete pequeñito, un aerosol. Entonces es de mucha paciencia, cosas que los hijos me dicen, mamá, parece que eres una monjita que está ahí trabajando, es un bordado. O sea, lo que hago también es como un bordado. Con el aerógrafo. Trabajo con aerógrafo. Pero no le afecta los ácidos, me imagino que tiene que cubrirse. Sí, tengo siempre. que trabajar con mascarilla. Siempre. Y también la bulla del compresor también es molestoso. Es un tanto complicado esta técnica del aerógrafo. ¿Y eso dónde lo aprendió? ¿En la misma universidad o después? No, después. ¿Ha hecho cursos, talleres? No, o sea, la curiosidad. Tuve también la suerte de que un tío mío vivía en los Estados Unidos y a él le pedimos, porque aquí no había el aerógrafo en el tiempo en que yo empecé a pintar. Entonces le pedimos un aerógrafo, conseguimos un catálogo, le dijimos esto queremos y nos envió. Entonces empecé a trabajar, a aprender, a conocerle al aerógrafo. Ahora ya un poquito, ya domina ese arte, claro. Ahora, domino. Cuéntenos porque ya nos empezó relatando que en la revista del Banco Central salieron publicados algo de sus obras. Después, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la acogida en exposiciones, a lo mejor en otros países o aquí en el Ecuador? Yo digo que la pintura me ha dado cosas que nunca pensé que me iban a llegarme. Primero que nos invitaron, la primera experiencia para mí fue que nos hicieron una invitación para exponer en el Cairo. Entonces me subí por primera vez en un avión, viajé tantas horas, temblé todo el camino y tan diferente. También tuve unas amigas increíbles que nos acompañaron porque fuimos 4 pintoras que expusimos. Entonces la pintura me ha dado todo. Hemos conocido personas increíbles como ustedes. Gracias a usted. Hemos conocido, hemos presentado nuestra obra, les ha gustado porque también es como presentar nuestros productos, ¿no? O sea, es hacer conocer el país a través de sus flores y frutas. Ajá, sí, entonces, y también ha estado en otros países exponiendo. Hemos viajado a Egipto, fuimos también a Malasia, expusimos ahí y hemos enviado la obra a otros países, como Canadá, también, Australia, fueron allá la obra. Allá ya no viajamos. Y aquí en el Ecuador, muchas exposiciones. Nosotros somos del grupo de pintores que empezamos exponiendo en la Patria. Éramos el grupo de pintores de jóvenes en ese tiempo. Y exponíamos en las plazas aquí en Quito, viajamos a Ambato, Guayaquil, Cuenca, exponiendo en las plazas. Y ya nos quedamos en el ejido, pero después nos salimos, cada uno se fue por su lado, nosotros igual siempre trabajando en nuestro taller y siempre ha habido acogida, ha habido bastante acogida y eso es lo que me gusta porque a mi pintura no le necesitan interpretarle nada sino solamente ver eso, todos los niños, los mayores, todos. ¿Cómo le llaman? ¿Hiperrealismo? Me dicen que está en el hiperrealismo. Sí, en el hiperrealismo. ¿Esta acogida es más entre los ecuatorianos o entre los extranjeros? Sabe que los extranjeros, o sea, los extranjeros aprecian mucho, valoran nuestra tierra, nuestros productos, nuestras flores, frutas y he vendido también mucha obra al extranjero, al europeo especialmente. Ahora, de las pinturas que usted hace, ¿qué es lo que más le gusta pintar? ¿De las frutas o de las flores? Usted vuelve y dice, ay, ya estoy haciendo otra vez. ¿Cuáles son estas? Creo que he pintado mucho el tomate de árbol. ¿Tomate de árbol? Sí. Una vez me decían que ya voy a hacer jugo de tomate de árbol. Tanto tomate. Tanto tomate. Pero después he pintado de todo, he pintado los plátanos, toda la variedad de plátanos que tenemos aquí, los oritos, los maduros, los verdes, los maqueños, el guineo, toda clase de plátanos. He pintado las uvillas, el aguacate, todas las frutas que tenemos, el coco,
las guavas, en flores igual, los girasoles, la flor del tilo, que es muy minuciosa, la flor del león que se le sopla. Sí, claro. El geranio, especialmente también me he quedado con las bugambillas últimamente, porque en bugambillas tenemos una variedad increíble de colores. Sí, sí. Hay una variedad increíble. Sí. ¿Y usted está preparando ahora alguna exposición? ¿Están en preparativos de algún viaje o de que sus obras viajen a algún lado? Viajes no, más bien vamos a participar en la Feria de Arte del ACU que se está dando cada año. El año que pasó expusimos aquí en la Centro de Exposiciones del antiguo aeropuerto. Sí, sí. Y justo mañana también es la presentación de la feria para este año, que va a ser en agosto. Excelente, así es que ahí la veremos también. Estamos ya inscritos para rentar el stand. Qué bien, muchas gracias, Elizabeth, por Rosalía. contarnos tantas cosas bonitas. Y queremos decir que tenemos mucho agradecimiento con Elizabeth Taipe, con su familia, porque también van a participar en la subasta que se llevará a cabo el 10 de junio y en donde podremos apreciar esas obras que generosamente nos están dando para poder concluir con ese gran sueño de tener un ecomuseo, biblioteca y restaurar una casa icónica en el Centro Histórico de Quito. Así es que muchísimas gracias, Elizabeth. A usted, Rosalía, muy amable. Gracias. Y queridos amigos, continuamos luego de una pausa. En Fundación Fidal continúa el proceso de evaluación del 17º Concurso Nacional y 12º Iberoamericano de Excelencia Educativa. En sus instalaciones se reunió el jurado nacional y especial para revisar cada una de las propuestas recibidas este año. Luego de una exhaustiva lectura y análisis de los proyectos, el jurado definió cuáles pasarán a la segunda fase del concurso, un paso clave en la selección de las mejores iniciativas educativas del país y de la región. Este año, la ceremonia de premiación se celebrará el 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en un evento que reconocerá el talento y la dedicación de los educadores que transforman realidades desde las aulas. Invitamos a todos los maestros y al público en general a estar atentos a los avances del concurso y a los resultados, que serán compartidos a través de las redes sociales de Fidal, porque la excelencia educativa merece ser reconocida y celebrada. Como siempre en ¿Qué pasa con? Tenemos temas interesantes de la comunidad. Todos migramos. Durante el mes de mayo, en las instalaciones de Fundación Fidal, se llevó a cabo las jornadas de capacitación hacia un Ecuador inclusivo, renovando las políticas migratorias. La jornada inaugural contó con la participación de Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de Fundación Fidal, Ricardo Morales, defensor público general del Estado, y Valeria Mousas, representante regional de la Fundación Hans Seidel. El evento estuvo dirigido a funcionarios de la Defensoría Pública del Ecuador y a estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas del Distrito Metropolitano de Quito. Estas capacitaciones tienen como objetivo fortalecer la atención a los usuarios de la Defensoría Pública, así como potenciar el trabajo de los consultorios jurídicos gratuitos en las universidades, fomentando la sensibilización y la formulación de políticas públicas más inclusivas. Saludos amigos, el día de hoy quiero leerles un editorial que lo he titulado Controlar las fronteras. La situación del país es cada día más complicada en temas de seguridad. La violencia no da tregua y las noticias nos traen un cúmulo de crímenes que sacuden a la ciudadanía en los diversos sectores en donde se cometen atentados, demostrando que cada vez más somos víctimas de una escalada criminal que demuestra cómo las mafias y los delincuentes están atacando al país.
Frente a la realidad por la que atravesamos, se requieren medidas urgentes que pongan un freno a estas situaciones que de tan repetitivas se están volviendo cotidianas y la gente tiende a normalizarlas como que fuera perfectamente natural que vivamos en una incertidumbre signada por el crimen y la violencia de todo tipo. Buena parte de los crímenes que se cometen tienen que ver con el tráfico de drogas y con las ilegalidades que el lavado de activos produce a través de varios mecanismos y en diversas partes del territorio nacional. Sabemos, por otro lado, que las drogas en su mayor parte se producen y son procesadas fuera del Ecuador, por lo que es evidente que las fronteras, que son lo que se ha dado en llamar la piel de un país, son permanentemente vulneradas por este tráfico perverso que ha encontrado en el Ecuador el mejor espacio para la circulación de los estupefacientes que luego son enviados a los mercados de los Estados Unidos y los países europeos. Por ello reviste una vital importancia el control de las fronteras y pensamos que la mejor manera de disminuir el impacto de la violencia es mantener unas fronteras totalmente resguardadas para impedir el ingreso de la droga desde los países vecinos. El control debe ser por vía terrestre, aérea y marítimas, tratando de blindar al país de esta mercancía que tanto se ha extendido en su consumo y por supuesto en el mercadeo de este. Para ello se requiere el concurso de la fuerza pública que ya ha tenido que enfrentar esta escalada de violencia cuando en la zona de frontera los propios miembros de una patrulla de las Fuerzas Armadas fueron atacados con fatales consecuencias para sus integrantes. Esperamos que el gobierno que se inicia se entienda y ponga en práctica el cuidado de las fronteras como una de las prioridades de la administración pública y una estrategia para disminuir la violencia y criminalidad dentro del país. Gracias por escucharme. Cada trazo, cada figura, cada tono nos recuerda que el arte no solamente se observa, sino que se siente y se interpreta de manera única para cada persona. Queremos también recordarles a ustedes, amigos, que hay varias actividades de Fundación Fidal a las que queremos invitarles. Estamos trabajando en el Centro de Formación para el Futuro con nuestra Escuela de Liderazgo en su 11ª edición. Luego queremos invitarles a que desde ahora se preparen a participar en nuestra Feria Educomunidad 14 y 15 de octubre, que la llevaremos a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en el Parque Bicentenario. Esta feria la hacemos con la Confedec, la Red Ecuatoriana de Pedagogía y el Colegio Johannes Kepler. Queremos también invitarles, y no se olviden, averigüen algunas historias a sus abuelas y nos las cuentan y nos envían el video a las direcciones que aparecen en pantalla, en donde también podrán ver lo que ocurre en nuestras redes sociales. Queremos despedir nuestro programa con un extracto de un poema de un poeta favorito, Rubén Darío, poeta, periodista, diplomático nicaragüense. Su obra, marcada por la innovación formal y el uso de la métrica francesa, renovó la poesía hispana y la convirtió en un referente cultural para Latinoamérica y Europa. El poema que les traemos hoy se titula Soñé que me hallaba un día. Soñé que me hallaba un día en lo profundo del mar, sobre el coral que allí había y las perlas relucía una tumba singular. Acerquéme cauteloso a aquel lugar de dolor y leí yace en reposo aquel amor no dichoso, pero inmenso, santo amor. La mano en la tumba umbría tuve y perdí la razón. Al despertar yo tenía la mano trémula y fría puesta sobre el corazón. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.